Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Este tercer domingo nos vamos a encontrar con una liturgia de la palabra sumamente importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero hay temas que destacan muchísimo más por las implicaciones que tiene en nuestra vida. En la primera lectura nos encontramos con los 10 mandamientos tomados del libro del Éxodo. Y allí nos encontramos con el primero, el segundo y el tercer mandamiento bien explicados. Y los otros 7 pues ya de modo resumido. Este texto puede producir alguna confusión porque nos habla, por ejemplo, de guardar el sábado, nos habla de las imágenes, de los ídolos. Pero no, como hemos dicho siempre, la Iglesia Católica es muy fiel a la Sagrada Escritura. Hay que recordar que la revelación es progresiva. Entonces, claro, explicar estas cosas necesitaríamos audios aparte porque sería bastante extenso. Por lo pronto, solo les digo, eso debe darnos pie para estudiar, para orar más, para conocer más la Sagrada Escritura y por supuesto a nuestra Iglesia. Cuanto más conozcamos a la Sagrada Escritura, cuanto más conozcamos la Biblia, más conoceremos a Dios, más conoceremos a nuestra Iglesia y más la amaremos. El salmo con el que responderemos a la palabra que se proclama es el Salmo 94. Y este salmo vamos a responder con el estribillo: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Usted ve a demasiada gente queriendo cambiar la palabra de Dios y muchos lo están haciendo. Están cambiando los textos, están modificando los textos, están quitando libros, quitando párrafos. La palabra de Dios es inmutable, porque Dios también es inmutable. Entonces, cuidado con eso. La segunda lectura nos encontramos con la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿Y de qué nos habla? Fíjese, yo hace un rato pensaba que las cosas en el mundo y también en nuestra iglesia, en toda organización, funcionarían mejor si cada quien se ocupase de lo que le corresponde. Si no estuviéramos metiéndonos en las misiones de otros, si no estuviéramos haciendo lo que no nos corresponde. La iglesia existe para la misión y nuestra misión es hacer presente a Cristo. Y San Pablo dice: predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. Esta es nuestra misión, predicar a Cristo crucificado y glorificado. Esa es nuestra misión. No podemos dedicarnos a otra cosa, no podemos dedicarnos a predicar organizaciones, a predicar lo que diga. No, es predicar la palabra de Dios, predicar a Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. Y el Evangelio, por supuesto, nos trae un texto a prestar mucha atención. Vamos a escuchar Juan capítulo 2 y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos inunde con su luz, que nos envuelva en esa luz resplandeciente, que sea Él nuestra lámpara, que podamos ver con claridad, que nos abra el entendimiento y que esta palabra la recibamos y la hagamos vida. Amén. Juan 2 del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos,
Llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, como decía al principio, la liturgia de la palabra de este domingo es sumamente importante, como siempre, pero sumamente importante. Fíjese lo que Jesús hace hoy. Jesús va al templo y encontró el templo convertido en lugar de negocios. La casa de Dios. El templo es la casa de Dios, lugar de encuentro con el Señor, lugar privilegiado de presencia de Dios. Y es un lugar de oración, es un lugar para encontrarse con el Señor. Pero a veces lo convertimos en cualquier cosa. A veces irrespetamos el templo, realmente lo irrespetamos. Y hacemos de todo en el templo menos orar. A veces en plena misa la gente contesta su teléfono, en plena misa la gente chatea, en plena misa la gente echa cuentos, conversa, y a veces uno está presidiendo la misa y hay gente por allá atrás echando cuentos que uno acá adelante, uno sabe lo que están hablando porque hablan en voz alta. Hay algunas ocasiones que me ha pasado, imagínense, que he subido el volumen de mi voz para ver cómo se dan cuenta que algo está pasando y lo que hacen es que suben el volumen de su conversación. Pero ¿qué va? El templo no es para eso. A veces en los templos también vamos metiendo cualquier cantidad de cosas. No, el templo es lugar de oración. Y Jesús encontró el templo donde veía a la gente vendiendo palomas, cambiando dinero, haciendo todo tipo de negocios. Y Jesús se enojó enormemente y volcó las mesas, abrió las jaulas de las palomas, esparció todo. Eso provocó un verdadero desastre en el templo en ese momento. Y les gritó: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y le van a preguntar: ¿y con qué autoridad haces tú esto? Dinos. Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años costó construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Claro, dice el texto que cuando Jesús murió y resucitó al 3er día, los discípulos entendieron a qué se refería. El templo de su propio cuerpo. Y creyeron en él y creyeron en la Escritura. Pero fíjese que es sumamente importante porque Jesús se refiere a su cuerpo como templo, como el templo de Dios. Pero es que tú y yo somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo desde el bautismo. ¿Y cuánto
cuánta profanación hacemos con nuestro cuerpo, cuánto lo irrespetamos. Cuando tú te vistes muy mal, ahí estás irrespetando tu cuerpo. Cuando tú lo usas para intimidad sexual con una persona que no es tu esposo ni tu esposa, estás irrespetando tu cuerpo, y tu cuerpo está destinado a la resurrección y es templo de Dios. Demasiadas cosas, cuando te vas marcando, cuando te vas tatuando, cuando vas amputándote o cortándote, haciendo tantas cosas que haces con lo que irrespetas tu cuerpo, que es templo de Dios. Al final del texto dice que Jesús conocía muy bien el corazón humano. No necesitaba que nadie le explicara nada, porque Él sabía muy bien lo que hay dentro del corazón de cada uno. Y esa aclaración que nos hace en el día de hoy el evangelista, es necesario tenerla en cuenta. Nosotros no podemos escondernos de Dios, porque Él nos conoce a plenitud. Que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso domingo.